Vamos a hablar ahora, Ale, con Guillermo Pérez. Él es presidente del grupo GNP, firma profesional global especializada en consultoría tributaria y de negocios. Así que, como ustedes imaginan, nos vamos a meter en tema AFIP, moratoria, decreto 332-2020, que para Guillermo es como lo de todos los días, pero bueno, a nosotros nos suenan un poco extraños los números, y también cómo impacta todo esto en las pymes. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Bien, bien. Siempre tienen trabajo, ¿no? Los tributaristas, pero en este momento un poco más. El tributarista es un mal endémico, digamos. Tenemos mucho trabajo en las buenas y mucho trabajo en las malas, así que ahí estamos, y a mil. Pero bueno, tratando de poner nuestro granito de arena. Te escuchaba recién y sí, nosotros hoy casualmente publicamos un artículo en Clarín por este famoso tema de pandemia o economía, ¿no? El artículo se llama Pandemia Sí, y Economía, soluciones tributarias para una relación compleja. Lo que hicimos hacer es apuntar con 4 o 5 cosas muy concretas, muy importantes, que permitan de alguna manera complementar el decreto 322 que todavía falta reglamentar y que realmente no está siendo bien ejecutado, digamos. Primero por falta de reglamentación, segundo el tema de los préstamos a las empresas, que a una tasa del 24% es insólito, porque el mundo pyme lo que se dice es que no puede pasar de 30 días sin tener ingresos, con lo cual tener un préstamo a una tasa del 24% es casi suicida. Habría que claro. implementar Además, líneas de es crédito una a tasa, tasa cero lo que directamente, se o dice. algún fideicomiso que permita garantizar a su vez los préstamos de las compañías, y si las compañías no pueden pagar los préstamos, que luego se les pague el fideicomiso en largo plazo, porque si no es imposible realmente. Sí, esa opción que decís vos del fideicomiso es la que se está barajando, por lo menos la mayoría de los especialistas la dicen y no parece, o sea, parece lo más adecuado. Vamos a ver si finalmente lo hace el gobierno. Pero Guillermo, vos Sí, mencionaste, yo también mencioné el decreto. ¿Querés contar a grandes rasgos qué dice el decreto? ¿Cuáles son los mira, puntos principales? el decreto a grandes rasgos lo que dice es que para aquellos que estén realizando actividades en zonas geográficas afectadas, o empresas que tengan cierta cantidad de empleados con contagio o en aislamiento social obligatorio, que yo entiendo que son los mayores de 60, pero si no estamos todos en aislamiento social obligatorio. Y quienes hayan tenido una fuerte y sustancial disminución de las ventas, bueno, ahí se le dan una serie de ventajas que tienen que ver con reducirle en hasta 95% las contribuciones patronales, o tener una asignación compensatoria al salario por parte del Estado, Sí, o los ver FREPRO son eso, postergados los ¿no? vencimientos de las contribuciones patronales. Y ahí se distingue entre empresas que tengan hasta 60 empleados, más de 60, donde ahí no le dan la reducción del 95% de las contribuciones patronales, y empresas con más de 100 que tampoco le dan la reducción del 95% de las contribuciones patronales, pero le dan la posibilidad de adherirse al programa REPRO, ¿no? Que es un programa de asistencia de emergencia sanitaria. Todos estos beneficios de compensación de salarios son para empleados de convenio, no fuera de convenio. En cambio, la reducción del 95% de las contribuciones patronales es para todos, y el postergamiento de las contribuciones patronales, la postergación del vencimiento, ¿no? También es para todos. Pero bueno, falta reglamentar, así que todo esto está muy en el aire, porque no sé, por ejemplo, te doy un ejemplo. Acá dice que las Sí. tres tipos de situaciones que tienen derecho a todos estos beneficios son aquellos sujetos o empresas alcanzados por alguna de las siguientes circunstancias: realización de actividades en zonas geográficas afectadas, la tienen que definir. Segundo, poseer cierta cantidad de empleados contagiados con el COVID, tienen que definir la manera como las empresas informan. Dice, o en aislamiento social obligatorio. ¿Eso quiénes son? Fue la primera situación, la del 13 de marzo, donde los mayores de 60 tienen aislamiento social obligatorio, o entra toda la comunidad de negocios. Pues si es toda la comunidad de negocios, es muy grande el beneficio para mucha gente. Y el tercero es haber sufrido una sustancial disminución de las ventas a partir del 20 de marzo, con lo cual también es todo un tramitario burocrático que va a haber que probar.
Bueno, estamos esperando la reglamentación para mañana lunes o martes, pero vamos a ver cómo funciona. En el mientras tanto, yo creo que el tema muy acuciante para las empresas son los vencimientos que se le vienen tributarios, ¿no? Nosotros te decía que hoy dimos 5 ideas, básicamente. Una es compensación de créditos fiscales con deudas fiscales. O sea, hay muchísimas empresas que tienen saldos a favor, ya sea en el IVA o por los regímenes de retención y percepción de ingresos brutos, o en otros impuestos. Y bueno, que les dejen, ¿Hoy en día tienen a favor saldo? ¿Cómo? Perdón. No, te preguntaba que remarcaras eso. Hoy hay empresas que tienen saldos a favor. Sí, hoy hay empresas que tienen saldos a favor. Mira, toma todas las empresas de construcción o empresas que le venden servicios al Estado que no están cobrando un peso y que tienen enormes saldos a favor en muchos impuestos. Bueno, ahí lo que nosotros proponemos es que el Estado emita un bono transferible, que le paguen con ese bono y que las empresas puedan salir a vender ese bono al porcentaje que sea. Por lo menos van a cobrar una parte, por ejemplo. Claro. Otra es la posibilidad. Sí, ese es un... Sí. Decime. No, esa era una de las opciones que ustedes aconsejan y decime las otras, que también están buenas. Bueno, las otras es que se vuelva a hacer algo que ya se hizo hace muchos años, allí por el 2001-2002, que es el pago de tributos de todo tipo, y nosotros agregamos préstamos deudas, ¿no? Con entidades bancarias oficiales, y que se paguen con títulos soberanos. Hoy los títulos soberanos cotizan al 30%. El Estado está intentando hacer una renegociación exitosa. Bueno, que te tome esos títulos públicos al valor técnico o al valor nominal. En realidad nosotros acá proponemos que no menos del 75% del valor nominal, para que sea atractivo para todo el mundo. Es un caso de éxito eso, porque las empresas pueden solventar su problema fiscal, el Estado está dando una demostración de no default, el mercado de capitales se vuelve a mover, es muy bueno. El tercero punto es que estamos pidiendo una moratoria, la moratoria vigente, que fue ahora prorrogada hasta el 30 de junio, que es solamente para el mundo PYME, que se ha extendido para todas las empresas, porque acá lo que hay que sostener es el empleo y la empleabilidad y sostener la fuente de trabajo, así que esto es el tercer punto. El cuarto punto es, los tributaristas nos sentimos como los violinistas tocando en el Titanic. ¿Te acordás esa imagen de la película del Titanic? Sí, con el Titanic? La banda del Titanic quedó como un dicho, ¿no? Somos la banda del Titanic cada vez que hacemos esto que vos nos vas a contar que les está pasando ahora. A ver. Claro, las empresas tienen los problemas que tienen, el Estado está siendo impiadoso para cobrar los impuestos. Fíjate, con el anticipo adicional de bienes personales por activos en el exterior, dio la prórroga el día del vencimiento a las 7 de la tarde por una gacetilla y salió en el boletín oficial al día siguiente. Con lo cual, todos los grandes vencimientos de abril y de mayo, sobre todo los de mayo y junio, que son los balances de diciembre, más las individuales de ganancias, más el IVA de todos los meses, ¿cuándo nos va a dar algún tipo de prórroga? Yo creo que hay que dar una prórroga en todos los vencimientos, porque el Estado está siendo impiadoso con las empresas para cobrar los impuestos y los tributaristas tenemos que liquidarles los impuestos a las empresas, algunas de ellas pymes, medianas, grandes, muy grandes, son todos muy complejos. Hay que dar una prórroga porque en el teletrabajo, en el trabajo remoto, se hace muy difícil hacer esto. Este tipo de declaraciones no las hace una persona, las hace una pirámide, un equipo de trabajo, que normalmente está compuesta por un socio, un gerente, un encargado, un asistente. A veces el asistente es recién recibido, con poca experiencia, hay que ayudarlo, hay que enseñarle, hay que formarlo, se cumple un rol social. Muchas empresas consultoras hacen eso para poder incorporar gente al mercado laboral. Estamos trabajando en condiciones absolutamente desfavorables para poder ayudar a las empresas que puedan presentar sus declaraciones en términos. ¿Qué significa? Hay que dar una postergación en los vencimientos, hay que dar un premio al que esté en condiciones de pagar al contado. El que quiera pagar al contado el día del vencimiento, que les den un descuento y planes de facilidad de pago más extensos para pagar los vencimientos que estoy diciendo que se prorroguen. Y el otro son permitir aumentar el pago a cuenta de las contribuciones patronales a cuenta del IVA. Esto obviamente va a generar una menor recaudación fiscal, pero a mí me parece que en este momento el esfuerzo tiene que ser compartido. Tiene que pensar por las empresas, por el sector privado y por el sector público. Nosotros pensamos también, y lo decimos en este artículo, que el sector público
debería hacer una revisión profunda de su gasto público en todos los gastos del Estado, que permita mejorar su eficiencia y su contribución a la economía y de los ciudadanos, porque ahí tenemos un problema grave. Sí, porque se va a ajustar por el lado de una menor recaudación, pero ese golpe fiscal no sería tan fuerte si se hace el ajuste del gasto, que bueno, que históricamente nosotros venimos arrastrando, Guillermo, y que es realmente el tema que no puede dominar la Argentina desde hace 70 años, por poner alguna fecha, ¿no? Esta semana vivimos lo del cacerolazo, que fue para los sueldos, que es una parte, podemos llamarlo así, del gasto público, que estrictamente no lo es, pero es simbólico. No, el porcentaje que implicaría eso no sería tan alto, dicen algunos especialistas, pero sería simbólico, ¿no? Empezar por ahí, por el recorte de algunos funcionarios de su sueldo, de los funcionarios, no de algunos. Pero te voy a dar un dato que es demoledor. Desde el 2002 a la fecha, el gasto público subió en moneda nominal 52 veces. La recaudación tributaria subió casi 50 veces. Y el Producto Bruto Nacional, la riqueza que hacen los argentinos, creció solo 29 veces. Cuando vos relacionás un gasto público que subió 50 veces con un Producto Bruto que subió solo 30 veces, te das cuenta de que la presión tributaria se duplicó. Lo que ha sucedido con el gasto público en la Argentina, que viene creciendo ininterrumpidamente. Sí, perdón, decime. Cada vez se exprime más al que quedó dentro del sistema porque no le queda otra y paga, porque cada vez son menos los que pagan más también. Hoy están diciendo que habría un proyecto, no sé si es cierto, de un impuesto al blanqueo, un impuesto adicional. Eso es una locura total. Primero porque es totalmente anticonstitucional, porque una vez, más allá de si un blanqueo es algo bueno o algo malo, que evidentemente genera distorsiones entre los contribuyentes, el que blanqueó tiene una ley que lo ampara, una ley sancionada por el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, que le da todo tipo de garantías. Una vez que blanqueó pasa a ser un ciudadano más, igual que todos los demás, digamos. Entonces, van a vulnerar, va a ser una ley totalmente anticonstitucional y además van a perder una herramienta fundamental de la economía argentina, porque la economía argentina, lamentablemente, tiene un 40% de evasión todavía. Eso quiere decir de que el blanqueo, lamentablemente, y hasta que la AFIP no mejore sus controles, su acción de fiscalización, más que de recaudación, porque la AFIP sabe recaudar muy bien, lo que tiene es que mejorar sus actividades de fiscalización. Hasta que no haga eso mejor, la evasión en algunos nichos sobre todo va a ser muy fuerte y sigue siendo muy fuerte. Si hacen este impuesto especial a los que blanquearon, bueno, la herramienta de blanqueo no la van a poder usar nunca más porque nunca más nadie va a blanquear nada. Entonces, a ver, es malo tener que blanquear, pero es peor que nadie blanquee nunca nada. Entonces nunca se termina de incorporar ese dinero a la economía formal. Entonces yo creo que esta es una locura, esta iniciativa que anda circulando hoy en los medios, de que quieren grabar con un impuesto especial a los que blanquean. Una locura absoluta y total, y es perder una herramienta de recaudación muy importante, porque en la Argentina y en el mundo, cada 5 o 10 años hay un blanqueo. Esa es la verdad. Entonces, digamos, si no es negar la realidad, Argentina lamentablemente tiene un 40% de evasión. Entonces no pueden quemar una herramienta como el blanqueo poniéndole un impuesto diferencial, cuando la propia ley de blanqueo te igualiza una vez que has blanqueado. Sí, es como en tantas otras cosas y medidas que se toman, pegarse un tiro en el pie. Porque quizás te pueden dar algún puntito más de recaudación ahora, asfixiando a los que ya están, a los que tenés en el corralito, por eso es como que cazan en el zoológico. Vos decías que la FIP fiscaliza muy bien. Sí, fiscaliza muy bien, no, recauda muy bien, perdón, a los que tiene adentro del zoológico, pero afuera, a los evasores, no se logra pasar ese 40% de a poco a la formalidad, que es el gran mal también de la Argentina. O sea, tenemos para anotar 4 o 5 grandes males argentinos que no se solucionan históricamente, ¿no? Así es, sí, la informalidad es uno de ellos. Y de todos modos, nuevamente, yo me puse muy contento cuando en el último blanqueo hubo tanta gente que blanqueó y que obviamente fue por la presión internacional de los bancos internacionales, producto de que se estaba implementando
en la OCDE y en todos los países europeos, no tanto en Estados Unidos, un sistema de información, de intercambio de información internacional financiera. Y eso fue lo que provocó eso. Pero bueno, yo dije, bueno, qué bueno, se incorporaron 120.000 millones de dólares a la economía formal. Hoy están todos arrepentidos porque se sienten perseguidos. Y bueno, acá hubo de todo, porque hubo gente que blanqueó dinero que nunca declaró impuestos, pero hubo muchísima gente que blanqueó dinero, que lo escondió y que era dinero blanco, que ya había pagado el 35% de impuestos. Y que lo escondió en la crisis del 2001, lo escondió en alguna crisis anterior, en el tequilazo, o lo escondió en la hiperinflación del 89, y es dinero que pagó el impuesto y que después lo escondió, lo consumió, lo donó, hizo cualquier cosa, y después terminó pagando el blanqueo nuevamente, o sea que pagó el 35 más el 10. Yo les puedo asegurar que de eso hay cualquier cantidad de gente. ¿Por qué la gente en la Argentina hace eso? ¿Por qué lo oculta? Porque hay una crisis cada 5 o 10 años. ¿Por qué hay una crisis cada 5 o 10 años? Por el tremendo, porque tenemos la pirámide invertida. Tenemos 10 millones de empleados, de gente que trabaja en un empleo formal, entre 6 millones de relaciones de dependencia y 4 millones de autónomos, 10 millones. Esos 10 millones tienen que sostener a 21 millones de personas, cheques, que emite el Estado para pagar 8 millones y medio de jubilaciones y pensiones, 8 millones y medio de subsidios de todo tipo, asignación única universal, desempleo, etcétera, etcétera, y 4 millones y medio de empleados públicos. Ahí tenés 21 millones de cheques. ¿Quiénes lo sostienen eso? 10 millones del sector privado, más las empresas. A eso sumale la diferencia para llegar a 43 millones de habitantes. Entonces, ese es el problema estructural de Argentina, que hace que nosotros venimos con una lenta agonía desde hace 70 años para acá, y no se están tomando las medidas en serio para dar una estabilidad jurídica, tributaria y económica que haga que vengan las inversiones, que crezca de alguna manera la actividad, digamos, industrial, regional, sectorial, de servicios, etcétera, que es la verdadera fuente de trabajo para la gente. La verdadera integración social se da cuando crece la economía y permite absorber a toda esa gente en un trabajo formal. Esa es la única... Y para eso se necesitan reglas de juego claras. Totalmente, en todas las áreas, Guillermo, pero bueno, justamente en la que te toca y que se habló tanto es de las famosas reformas. La reforma previsional, la reforma del Estado también, por supuesto, pero la reforma tributaria que se pide a gritos y bueno, y la laboral, era la cuarta que me estaba faltando. Así que veremos, porque ahora por unos meses va a estar todo stand-by, esos problemas de fondo que la Argentina arrastra con la cuestión excepcional del coronavirus. Veremos cómo evoluciona todo, Guillermo, y esperemos que dejen de ser los violinistas del Titanic en algún momento. Así, y te agrego una quinta, la reforma del Estado, en cuanto a la calidad y cantidad del gasto público. Yo creo que esa es fundamental. Bien, nos quedamos con esas expresiones de deseo. Guillermo, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo grande, fue un placer hablar con ustedes. Abrazo. Fue Guillermo Pérez, presidente de Grupo GNP, firma profesional global especializada en consultoría tributaria y de negocios.